Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como ya habrán visto en el título, parece que la palabra traición está rondando por ahí y hay un drama que está a punto de explotar. Así que agárrense bien, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traigo todo el salseo, las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama que involucra a dos de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa química explosiva que vimos en *Erkencikus*, también conocida como *pájaro soñador*? ¡Ay, esos Can y Sanem! ¿Cómo nos hicieron suspirar? Parecía que el amor traspasaba la pantalla, ¿verdad? Y aunque muchos fans soñábamos con que esa magia se convirtiera en realidad fuera de la serie, la verdad es que al parecer, las cosas no fueron tan idílicas como parecían. Después de *Erkencikus*, cada uno siguió su camino. Demet continuó cosechando éxitos en otras producciones, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Can, por su parte, también se embarcó en nuevos proyectos, incluso aventurándose en el mercado italiano con *Viola come il mare*. Y aunque ambos han sido muy reservados con su vida personal, siempre han mantenido una relación cordial, al menos públicamente. Pero, ¿de dónde surge entonces este rumor de traición, y este drama que está a punto de explotar? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, todo se remonta a una serie de declaraciones, entrevistas y, por supuesto, a las siempre omnipresentes redes sociales. Y es que últimamente han surgido ciertos comentarios, tanto de fuentes cercanas a los actores como de algunos fans muy observadores, que sugieren que podría haber habido problemas detrás de cámaras. Específicamente se habla de que durante las grabaciones de *Erkencikus*, hubo ciertos desacuerdos y tensiones entre Can y Demet que no llegaron a hacerse públicos en su momento. Algunos rumores apuntan a que existían diferencias creativas sobre cómo debían desarrollarse sus personajes, mientras que otros sugieren que podría haber habido celos profesionales. Sí, lo sé, es un poco fuerte, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas suelen pasar. Y aquí es donde entra en juego la palabra traición. Según algunas fuentes, uno de los dos actores habría filtrado información confidencial sobre el otro a la prensa, lo que habría generado un ambiente de desconfianza y resentimiento. No se sabe con certeza quién fue el responsable de esta supuesta filtración, pero lo cierto es que este incidente habría marcado un antes y un después en la relación entre Can y Demet. Para entender la magnitud de esta filtración, debemos recordar la presión mediática a la que estaban sometidos ambos actores en ese momento. *Erkencikus* fue un fenómeno global, y cada movimiento, cada declaración, cada interacción de Can y Demet era analizada al milímetro por los medios y por sus fans. En este contexto, cualquier información confidencial filtrada podía ser devastadora. Se rumorea que la información filtrada se refería a detalles íntimos de la vida personal de uno de los actores, lo que habría causado un gran daño en su imagen pública y en su vida privada. Para añadir más leña al fuego, también se ha especulado mucho sobre la relación de Can Yaman con su actual pareja, Diletta Leotta. Algunos fans han notado que en algunas ocasiones, Can ha hecho comentarios que podrían interpretarse como poco respetuosos hacia Demet, insinuando que su química en pantalla era, en gran parte, producto de su talento actoral y no de una conexión real entre ellos. Estas declaraciones, por supuesto, no han sentado nada bien a los fans de Demet, quienes han salido en su defensa a través de las redes sociales. Recordemos que la relación entre Can y Diletta ha sido objeto de mucha controversia desde el principio. Su romance, que parecía sacado de un cuento de hadas, pronto se vio envuelto en rumores de infidelidad y problemas de comunicación. Algunos fans incluso llegaron a acusar a Diletta de utilizar a Can para aumentar su propia fama, lo que generó un ambiente de hostilidad entre los seguidores de ambos.
Los comentarios de Khan sobre Demet, en este contexto, solo sirvieron para echar más leña al fuego y reavivar viejas heridas. Y hablando de redes sociales, es importante destacar que tanto Khan como Demet han sido muy cuidadosos en mantener una imagen pública positiva y profesional. Sin embargo, algunos usuarios han notado que, desde hace algún tiempo, no se siguen mutuamente en Instagram, lo que ha alimentado aún más los rumores de una posible enemistad. Además, han surgido capturas de pantalla de supuestos mensajes directos entre fans y personas cercanas a los actores, en los que se confirman los problemas y tensiones que existieron durante las grabaciones de *Erkencicus*. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans de Khan y Demet. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, es analizado con lupa en busca de pistas sobre la verdadera relación entre los actores. Los fans más acérrimos han llegado incluso a crear cuentas falsas para infiltrarse en grupos de fans y obtener información confidencial. La tensión en las redes sociales es palpable y cualquier chispa puede desencadenar una guerra de comentarios y acusaciones. Pero, ¿qué dice Demet Özdemir al respecto? Bueno, la actriz ha mantenido un silencio casi absoluto sobre este tema. En sus entrevistas siempre se ha mostrado muy profesional y ha evitado hacer comentarios que puedan alimentar la polémica. Sin embargo, algunos analistas del lenguaje corporal han interpretado sus gestos y expresiones como una señal de que, en realidad, sí existe un resentimiento hacia Khan Yaman. El silencio de Demet ha sido interpretado de diversas maneras por sus fans. Algunos creen que la actriz está tratando de proteger su imagen pública y evitar escándalos innecesarios. Otros, sin embargo, creen que su silencio es una señal de que la herida es demasiado profunda y que Demet prefiere no revivir el pasado. Lo cierto es que el silencio de Demet solo ha servido para alimentar aún más los rumores y las especulaciones sobre su relación con Khan. Por su parte, Khan Yaman tampoco ha hablado abiertamente sobre este supuesto drama. En algunas entrevistas ha mencionado que *Erkencicus* fue una experiencia muy intensa y demandante, pero ha evitado entrar en detalles sobre su relación con Demet Özdemir. Algunos creen que esta actitud se debe a que Khan no quiere generar más controversia y prefiere centrarse en sus proyectos actuales. Al igual que Demet, Khan ha optado por mantener un perfil bajo y evitar hacer comentarios que puedan alimentar la polémica. Sin embargo, algunos fans han interpretado su actitud como una señal de que Khan es consciente de su responsabilidad en el drama y que prefiere no remover el pasado. Lo cierto es que la actitud de Khan solo ha servido para generar aún más incertidumbre sobre la verdadera relación entre los actores. Pero entonces, ¿qué es lo que está a punto de explotar? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la producción, existe la posibilidad de que en algún momento se publique un libro o se realice un documental sobre los entresijos de *Erkencicus*. Y si esto llega a suceder, es muy probable que se revelen detalles inéditos sobre la relación entre Khan y Demet, lo que podría generar un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. La posibilidad de que se publique un libro o se realice un documental sobre *Erkencicus* ha generado una gran expectación entre los fans. Muchos esperan que se revelen detalles inéditos sobre la relación entre Khan y Demet, así como sobre los problemas y tensiones que surgieron durante las grabaciones de la serie. Sin embargo, también existe el temor de que se revelen detalles que puedan dañar la imagen pública de los actores y generar aún más polémica. Además, también se rumorea que Demet Özdemir podría estar preparando una respuesta contundente a las supuestas declaraciones de Khan Yaman. No se sabe con certeza qué forma tomará esta respuesta, pero algunos creen que podría ser a través de una entrevista exclusiva o incluso de un proyecto actoral que aborde temas relacionados con la traición y la superación personal. La posibilidad de que Demet esté preparando una respuesta contundente a las declaraciones de Khan ha generado una gran expectación entre sus fans. Muchos esperan que la actriz finalmente rompa su silencio y revele su versión de la historia. Algunos creen que Demet podría optar por dar una entrevista exclusiva a una revista o programa de televisión, mientras que otros creen que podría optar por un proyecto actoral que aborde temas relacionados con la traición y la superación personal. En definitiva, el drama entre Khan Yaman y Demet Özdemir está lejos de terminar. Aunque ambos actores han intentado mantener una imagen pública positiva, los rumores y las especulaciones no dejan de surgir. Y aunque no podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente sucedió entre ellos, lo cierto es que la palabra traición sigue rondando por ahí, alimentando la polémica y generando una gran expectación entre sus fans. El futuro de la relación entre Khan y Demet es incierto.
Aunque ambos han intentado mantener una imagen pública positiva, los rumores y las especulaciones no dejan de surgir. Solo el tiempo dirá si los actores logran superar sus diferencias y reconstruir su relación, o si el drama que los envuelve terminará por separarlos definitivamente. Lo que sí es seguro es que sus fans seguirán atentos a cada uno de sus movimientos y que la polémica seguirá alimentando el interés mediático en torno a sus vidas. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden verse afectadas por la presión mediática, los celos profesionales y las traiciones. Es una historia que nos enseña que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad y que a veces el precio de la fama puede ser demasiado alto. Así que, mis queridos amigos, este es el resumen de todo el salseo que está ocurriendo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, la cosa está que arde y parece que el drama está a punto de explotar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugosísimo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo traición entre Khan y Demet? ¿De qué lado están ustedes? ¿Creen que este drama tendrá un final feliz? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.